La cueva del Cerro del Chiquihuite, leyenda popular en Ayapango. En el Cerro del Chiquihuite existe una tenebrosa cueva llamada el Encanto. Este lugar es conocido por la gente del lugar porque encierra un secreto y mucha maldad. Y es que hace mucho tiempo los trabajadores de la hacienda de Ayapango llevaban a pastar a las mulas cerca de la cueva del Cerro del Chiquihuite. Se dice que uno de los trabajadores llamado Hilario trabajaba para el señor que se consideraba como el patrón. Hilario, como en todos los días, se encontraba sacando a pastar a las mulas cerca del cerro. Las sacó a pastar, por lo consiguiente Hilario perdió a una mula. Se le escapó en el trayecto del camino del cerro. Cuando Hilario regresó a la hacienda del patrón, tuvo que decirle lo que había sucedido, por lo que el patrón regañó a Hilario y le comenzó a decir que no era justo que él no cuidara muy bien a las mulas, que por eso se le pagaba. Por lo que Hilarión trató de justificarse diciéndole al patrón que se le escapó y no se dio cuenta, diciendo que él trató de alcanzarla y no pudo. El patrón, muy enojado, le comenzó a decir que él le pagaba por cuidarlas, asearlas y llevarlas a pastar. Hilario le aseguró al patrón que no volvería a ocurrir un caso como este. Por lo que dicho esto, el patrón le dijo: ¿Sabes por qué ya no volverá a ocurrir? A lo que Hilarión respondió: ¿Por qué, patrón? Y el patrón le dijo: porque te voy a anotar esta mula en tu cuenta y tendrás que trabajar más hasta que me la termines de pagar. Por lo que Hilario pensó que estas mulas eran muy caras y que él nunca terminaría de pagársela y cada sueldo tendría que salir muy corto. Pero no le quedó de otra y aceptar. Entonces él trató de ser más cuidadoso para no tratar de perder más mulas. Al día siguiente, mientras Hilarión y su compañero Margarito arreglaban a las mulas para llevarlas a pastar, se volvió a escapar otra mula, justamente cerca de la cueva del cerro. Por lo que Hilario le comentó a Margarito que iba a encontrar a la mula, si no el patrón se enojaría más con él y se la cobraría. Y si así fuera, él nunca acabaría de pagarle al patrón. Hilario le encargó a las mulas a su compañero de trabajo Margarito, a lo que Margarito aceptó y le dijo que tuviera mucho cuidado, pues esa cueva era muy peligrosa. Hilario persiguió a la mula y vio que ésta se metía en una cueva del Cerro del Chiquihuite. El trabajador, al observar esto, entró a la cueva detrás de la mula y ahí dentro descubrió asombrado un patio iluminado por una luz. Al entrar, se dio cuenta que habían dos mulas, la primera que había perdido y la segunda mula que se había dirigido a esta cueva. Asimismo de estas dos mulas, aparte se encontraba una imagen muy borrosa del patrón, amarradas con gruesas cadenas. El patrón se miraba como una sombra, casi llegando a la imagen de un fantasma, muy pálido y sin color. Hilario se sorprendió tanto que no supo qué decir. Minutos después, el patrón volteó a ver a Hilario y le preguntó qué hacía en la cueva. Él no tenía nada que hacer aquí, pues se encontraba en horas de trabajo. Hilario trató de responderle tartamudeando y le contestó: Disculpe, patrón, yo no quería llegar hasta acá, pero estaba en busca de la mula que se me volvió a perder, diciendo que él se dio cuenta cómo la mula entró hasta la cueva, pero que nada más llegaba a buscarla y se iba. El patrón le hizo prometer a Hilario que nunca dijera lo que había visto, a nadie. Hilario lo prometió y salió tan rápido como pudiera de la cueva del cerro. Y bajó, encontrándose con Margarito, su compañero de trabajo y a quien le había encargado las demás mulas, y le comenzó a decir que se fueran muy rápido a la tienda. Pero Margarito notó muy raro a Hilario y le preguntó que qué había pasado, que si había encontrado a la mula. Hilario no le contestó y le dijo que se fueran lo más rápido posible a la hacienda. Hilario se notaba muy preocupado y pálido. Margarito, su compañero, le preguntó que qué le pasaba. Hilario le dijo: Nada, nada, vámonos. Te cuento lo que me sucedió en la hacienda, pero necesito que nos vayamos. Hilario seguía muy asombrado sin poder creer lo que había sucedido. Dicho esto,
Él rompió la promesa que le había prometido al patrón de no contarle nada a nadie. Por lo consiguiente, le contó a sus amigos lo que había visto, todo lo que sucedió y lo que le dijo el patrón. Sus amigos no podían creerlo, pero coincidía con las casualidades de que dichas mulas desaparecían, y no eran solo las del patrón, sino las demás mulas de otras personas que se iban a meter a la cueva. Hilario al llegar a su casa le contó a su esposa. Su esposa tampoco podía creerlo y le aseguró que esto era muy cierto, y le había dicho que tenía que creerle, porque Hilario notó al patrón muy raro. La esposa de Hilario lo notó muy raro, muy nervioso y preocupado, por lo que le dijo que ya no llevara las mulas a pastar allá, pues se notaba muy preocupado por lo que había sucedido. Hilario seguía repitiendo que no era posible que él fuera el patrón quien se encontraba en dicha cueva, pues todo se miraba tan extraño que parecía un sueño. Después de varios días de lo sucedido, Margarito, el compañero de Hilario, llevó a pastar las mulas cerca del cerro, encontrándose con algo tan horrible que no podía creerlo, pues Hilario llevaba desaparecido varios días, y él encontró a Hilario muerto cerca de la cueva del cerro. La esposa de Hilario, muy preocupada, le dijo a Margarito que tenía que ayudarla a encontrar la verdadera causa de la muerte de Hilario, pues se notaba muy extraño de su cara desfigurada y el cuerpo totalmente destrozado como si le hubieran pasado muchas mulas encima. Por lo que Margarito le dijo a la esposa que tenía mucha razón, que Hilario se encontraba muy raro después de lo sucedido con la cueva en donde se encontraba el patrón. Y la esposa comenzó a sospechar que todo era la culpa del patrón, pues desde ese día Hilario comenzó a sentirse mal y se notaba muy preocupado. La esposa de Hilario, Gudelia, le dijo que por favor la ayudara a dar con la verdad. Entonces Margarito aceptó y le dijo a todos los trabajadores, no solo de la hacienda del patrón, sino de muchas otras haciendas de los alrededores, que ayudaran a la búsqueda de cómo el patrón llegaba a esta cueva sin ser visto. Después de que los trabajadores vigilaran al patrón, se dieron cuenta que había un túnel desde la hacienda hasta el cerro del Chiquihuite por donde el patrón se iba todos los días y noches sin ser visto. Margarito no podría creerlo. Dentro de la cueva sí se encontraba el patrón, pero habían muchas cosas raras y sospechosas que le hacían dudar. Él rápidamente se dirigió con la esposa de Hilario y le comenzó a platicar de todo lo que había visto y que a ellos se les hacía muy sospechoso. Los demás trabajadores también tenían la sospecha de que el patrón hacía algo malo con los trabajadores. Margarito se dirigió rápidamente con la esposa de Hilario, Gudelia. Le comenzó a platicar que el patrón se notaba muy raro y que en dicha cueva habían cosas muy extrañas, por lo que le dijo que el patrón no era una persona normal, no era lo que aparentaba, que no era uno de los otros como todos los del pueblo. El patrón se aprovechaba de que los trabajadores sacaban a las mulas a pastar y él atraía las mulas a las cuevas para que así él los matara. Dicha cueva la llamaban la cueva del encanto. Como beneficio, el patrón obtenía el alma de los trabajadores que se encontraban en dicha cueva, que las almas permanecían dentro de la cueva del Chiquihuite, que nunca salían de ahí. Eso era lo que quería el patrón, que las almas nunca salieran de esta cueva. Ese era el único fin del patrón, para que los trabajadores fueran hacia él en la cueva del Cerro del Chiquihuite. La imagen de la que había contado Hilarión que había visto dentro de la cueva no era nada más que la alma del patrón queriendo salir de dicha cueva, pero el patrón necesitaba matar a los trabajadores para que sus almas permanecieran adentro y no la de él. Margarito, al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, le comentó a la esposa de Hilario que salieran de ahí. No era seguro y era muy peligroso estar cerca de dicho cerro. Todos los trabajadores de esa época decidieron salir también del pueblo, dejándolo solo, y ahora cada que las personas pasan cerca del cerro, le nombran la Cueva del Encanto o también la Cueva del Cerro del Chiquihuite. Se dice que todavía permanecen las almas dentro de la cueva y que nadie se atreve a entrar, temiendo de no volver a salir nunca de esta cueva del Cerro del Chiquihuite.